Conceptos de IA y Big Data. Vamos a abordar los contenidos de inteligencia artificial, Machine Learning, Data Mining y Big Data. Como primero tenemos la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Tenemos tres conceptos de IBM, Google Cloud y Unión Europea. El primero es la inteligencia artificial. Aprovecha computadoras y máquinas para imitar capacidades de resolución y toma de decisiones de la mente humana. Esto nos explica que la IA intenta imitar la forma de los humanos como piensan y toman decisiones. Mejor dicho, se refiere a que las computadoras y máquinas aprenden a resolver problemas y tomar decisiones por sí mismas. En el segundo, que la inteligencia artificial es una disciplina de la informática que se centra en la creación de sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Nos explica que en un campo de estudio de computación busca crear sistemas, o sea, programas o máquinas que pueden hacer cosas normalmente que los humanos pueden hacer. Como entender el lenguaje, aprender a razonar, reconocer imágenes. Mayormente se enfoca en automatizar tareas inteligentes. Y el último, que la IA es la simulación de procesos de inteligencia humana en parte de máquinas, especialmente en sistemas informáticos. Mejor dicho, es como una simulación. Trata de imitar a lo artificial, como pensamos los humanos. Se refiere a los procesos de aprender a razonar y resolver problemas, como antes dicho, pero hechos por una computadora, obviamente. Hace pues énfasis a que quiere imitar a los humanos. Ahora tenemos las ramas de clasificación. En este caso tenemos 6 ramas. El aprendizaje automático, que trata de que los sistemas aprenden a reconocer correos spams. Tenemos el aprendizaje profundo, que es el reconocimiento, es un ejemplo, el reconocimiento facial de fotos y el uso de Siri. El procedimiento del lenguaje natural, el NLP. Un ejemplo de esto serían los chatbots o los traductores automáticos de Google. Visión por computadora. Un ejemplo muy claro sería un autónomo que detecta peatones y señalamientos de tránsito. Por ejemplo, las cámaras de seguridad que te toman tus placas, el límite de velocidad. En robótica, mayormente son los robots que vemos en las fábricas o digamos que en los hospitales. Sistema expertos, podría decirse que un sistema que asesora, por ejemplo, en finanzas, o los que usan en los doctores. Machine Learning. Aquí tenemos, como siempre, los mismos 3 conceptos, pero de diferentes fuentes. Tenemos de IBM, de AWS y de Hyperdrola. En el primero nos da que el aprendizaje automático es una rama de la IA que permite a las computadoras y a máquinas imitar cómo aprenden los humanos para hacer tareas por sí solas y mejorar la experiencia de más datos. Esto nos explica que pueden aprender las máquinas como lo hace una persona. Cuando más practican, mejoran las tareas sin necesidad de programación adicional. El segundo es que es la ciencia de crear algoritmos y modelos estáticos que permiten a los sistemas hacer tareas sin instrucciones explícitas, usando patrones e interferencias. Esto nos dice que los algoritmos y estadísticas, en lugar de decir exactamente qué hacer, el sistema detecta como que patrones, toma decisiones por sí mismo basándose en datos. El último
Nos dice que es una disciplina de la IA que usa algoritmos para que las computadoras encuentren patrones en muchos datos y hagan predicciones, así que pueden hacer tareas por sí sin estar programadas. Esto nos enfoca al análisis de grandes datos y predicciones, por ejemplo, predecir consumo de energía, las máquinas solas con información que reciben. Esto podría hacerse un ejemplo cotidiano como la aplicación de la CFE, que nos da predicciones en el consumo de voltaje. Y aquí tenemos las ramas de clasificación. Tenemos que el aprendizaje supervisado es como enseñar a una máquina a usar ejemplos ya resueltos. Por ejemplo, si queremos que reconozca frutas, pues le damos imágenes de manzanas, plátanos, tal cual, y puede reconocer nuevas frutas por sí sola. En el segundo sería el aprendizaje no supervisado. Simplificando, aquí la máquina intenta descubrir por sí misma cómo se agrupan los datos sin saber qué es qué. Un ejemplo, le damos muchas fotos de animales sin decir de qué animales. Es la máquina que agrupa imágenes por similitud, o sea, forma, color y tamaño. En el 3 tenemos el aprendizaje semisupervisado, que es la combinación que se le da a la máquina de unos pocos datos etiquetados y muchos sin etiquetar. Un ejemplo, tenemos muchas imágenes, por ejemplo 100, puede ser 200 o 1000, pero solo sabes el nombre de 100 y usas estas 100 para enseñar al sistema en aprender a clasificar a las demás. Aprendizaje de refuerzo, que es el modelo de aprender por ensayo y error. Esta tiene que tener toma de decisiones, pero si fue buena o mala se ajusta al comportamiento. Un ejemplo, como entrenar a un robot a caminar, o mejor dicho, a jugar ajedrez. Si hace bien, gana puntos. Si se equivoca, pues pierde puntos. En el 5 tenemos el aprendizaje autosupervisado, que es la máquina cuando crea propias etiquetas a partir de datos sin etiquetar. Es una técnica, digamos que nueva. Ejemplo, en lugar de decirle una imagen de un gato, el sistema se entrena a adivinar partes de la imagen a partir a otras o palabras faltan de una oración. Data Mining. Como siempre tenemos tres conceptos de SAP, AWS y Hyperbola. SAP nos dice que la minería de datos es el proceso de utilizar herramientas analíticas avanzadas para extraer información útil proveniente de una acumulación de datos. Esto nos explica que se enfoca en el proceso analítico de las herramientas potentes para buscar información valiosa dentro de grandes volúmenes de datos. AWS nos cuenta que la minería de datos es una técnica asistida por computadora que utiliza en los análisis para procesar y explorar grandes conjuntos de datos. Esto nos describe que la técnica computacional para analizar, explorar grandes cantidades de datos. El énfasis que se hace con la ayuda de computadoras. En el último, nos dice que la minería de datos es el proceso técnico, automático y semiautomático que analiza grandes cantidades de información dispersa para darle sentido y convertirla en conocimiento. Mejor en la explicación, es un proceso técnico y automatizado que organiza datos, también genera conocimiento, es decir, no solo encuentra datos, sino que les da un significado útil para que sea mucho mejor la búsqueda. En las ramas clasificaciones
Tenemos que la minería de datos predictiva, pero ¿esto qué es? Pues te lo dice en el nombre, predice lo que podría pasar en el futuro usando datos del pasado. Ejemplo, predecir si un estudiante puede reprobar una materia basándose en sus calificaciones también. En este caso también podría aplicar el tiempo, usar datos anteriores de años pasados. Minería de datos descriptiva. Esto analiza para explicar lo que ha ocurrido, busca patrones, relaciones y agrupaciones. Ejemplo, detectar que los estudiantes faltan muchos y tienden a bajar su rendimiento. Minería de texto. Trabaja con datos no estructurados como correos, comentarios, documentos, redes sociales para sacar información útil. Ejemplo, analizar comentarios de estudiantes como un maestro, detectar emociones o quejas comunes. Minería web. Estudia la información disponible de la página web, como los clics de los usuarios, los enlaces y el contenido. Un ejemplo es analizar las secciones de una página web que visitan los alumnos con mejora de la navegación. Un claro ejemplo de esto sería la página oficial del CER o la del ICSI, que vean cuántos estudiantes entran a esta página y cuántos han dado clic a un cierto enlace. Minería de procesos. Analiza los pasos que siguen ciertos procesos, como tramitar una beca, para detectar fallas, demoras o mejoras de la eficiencia. Ejemplo, ver cuántos días tarda una solicitud de inscripción, que es parte de un proceso que tarda mucho más. Por ejemplo, el del SAT. Ahora vamos a hablar de Big Data. Tenemos los tres conceptos de Oracle, que dice que Big Data son los conjuntos de datos enormes y complejos que vienen de nuevas fuentes y que no pueden verse procesadas con programas tradicionales. Y aquí es como intentar manejar un mar de información con una cubeta. Necesitamos herramientas grandes y modernas. Por ejemplo, los datos que generan sensores, cámaras de vigilancia o redes sociales en tiempo real. En el otro nos dice que Big Data es el proceso de análisis de grandes volúmenes de datos estructurados, como las bases de datos, y no estructurados, como textos e imágenes. Se usa para ayudar en la toma de decisiones empresariales. En resumen, Big Data no solo almacena mucha información, también analiza para sacar conclusiones útiles. Por ejemplo, una empresa que analiza miles de comentarios de clientes para mejorar su servicio. Y por último, nos dice que Big Data, en resumen, son volúmenes de datos que crece de forma exponencial y que vuelve difícil de manejar con programas tradicionales. Es algo que crece demasiado rápido y necesitamos programas como el primero. Un ejemplo son los datos que genera una universidad, como registros de estudiantes, cursos, pagos, exámenes, etcétera, etcétera, y mientras vaya avanzando los años. Ahora tenemos las ramas y clasificaciones. Tenemos a los datos estructurados, que están organizados y almacenados en formatos rígidos y bien definidos. Generalmente son bases de datos relacionales como MySQL, SQL Server y Oracle. Un ejemplo, información en las tablas y filas y columnas, como una base de datos de clientes con información básica como nombre, teléfono y dirección. En el segundo tenemos a los datos no estructurados, que no tienen que organizarse en definida,
ni que su esquema es fijo. Son difíciles de almacenar en las bases de datos tradicionales. Un ejemplo, los correos electrónicos, videos e imágenes, publicaciones de redes sociales, mensajes de textos y audios. En los datos semiestructurados, son los que no están organizados en tablas, pero sí contienen etiquetas, marcadores que permiten identificar y separar partes de la información. Un claro ejemplo de esto son los archivos JSON, los de Excel, XML o también los CSV. También tenemos a los datos tradicionales, que estos generan a partir de transacciones o eventos en sistemas empresariales o comerciales. Ejemplos son los registros de facturas, llamadas telefónicas o movimientos bancarios. Tenemos a la minería de procesos, que técnicamente analiza cómo funcionan los procesos dentro de una empresa. Hola, hoy estamos aquí en la escuela vamos a ver cómo la tecnología mejora la educación. En el tema de la inteligencia artificial, es un asistente virtual que responde a las dudas de los alumnos. Esto está disponible todo el día y ayuda al aprendizaje autónomo. En el segundo tenemos a Machine Learning. Aquí en el centro educativo se analiza las calificaciones, hábitos del estudio para comentar tareas o detectar riesgos, así como que cada alumno se apoya de forma personalizada. Tenemos en la minería de datos, se estudia, es- mejor dicho, se estudia como un asistente y más la participación para encontrar patrones y mejorar esta enseñanza. Ok, ahora tenemos el Big Data. La escuela gestiona grandes volúmenes de información para tomar decisiones estratégicas y personalizar contenidos. Esto nos da que la tecnología forma parte del aula. Volveremos contigo al estudio. Hola, hoy vamos a hablar sobre conceptos muy importantes en el mundo de la tecnología: inteligencia artificial, minería de datos, aprendizaje automático y Big Data. Te explicaré sus diferencias, cómo se relacionan y cómo trabajan juntos como un equipo para lograr cosas increíbles. Comparación entre inteligencia artificial y minería de datos. Vamos a comenzar con una comparación clara entre inteligencia artificial, IA, y minería de datos. Características. La inteligencia artificial simula la inteligencia humana, toma decisiones, aprende y resuelve problemas. La minería de datos, por otro lado, extrae patrones, tendencias y relaciones a partir de grandes volúmenes de datos. Enfoque. La IA busca automatizar comportamientos inteligentes o humanos. La minería de datos se enfoca en analizar datos para descubrir conocimiento útil. Resultados. Con la IA obtenemos sistemas inteligentes como asistentes virtuales, robots o reconocimiento de voz. Con la minería de datos conseguimos información valiosa como predicciones, segmentaciones o detección de anomalías. Herramientas. Para la IA usamos herramientas como Python, TensorFlow, Keras, OpenAI o IBM Watson. Y para minería de datos se usan RapidMiner, BKR, Python con bibliotecas como Pandas o Scikit-learn, SQL, entre otros. Como puedes ver, la IA se centra en crear sistemas que piensen y actúen como humanos. En cambio, la minería de datos es como un detective que analiza muchos datos para encontrar pistas o patrones útiles. ¿Cómo se interconectan la IA, el aprendizaje automático, la minería de datos y el Big Data? Estos conceptos están muy relacionados porque todos usan datos como base para funcionar. Primero está el Big Data, que son cantidades enormes de información que se generan todo el tiempo, desde redes sociales, sensores, cámaras, hasta compras en línea.
Luego entra la minería de datos, que analiza toda esa información para encontrar patrones. Por ejemplo, descubrir que muchas personas compran café y pan juntos los domingos. Después viene el aprendizaje automático o machine learning. Aquí, los algoritmos aprenden de los patrones encontrados para hacer predicciones. Un ejemplo claro es cuando Netflix te recomienda una serie basándose en lo que ya viste. Finalmente, la inteligencia artificial toma esos modelos entrenados y los usa para actuar de forma autónoma, como los autos inteligentes que detectan obstáculos, o los asistentes virtuales como Alexa o Siri que te entienden y responden. ¿Cómo se complementan y contribuyen entre sí? Estos 4 conceptos trabajan juntos como si fueran un equipo bien organizado. Big Data es la fuente. Aporta grandes cantidades de información. Minería de datos analiza esa información y detecta patrones. Aprendizaje automático aprende de esos patrones para mejorar constantemente. Y la inteligencia artificial usa ese conocimiento para tomar decisiones y actuar por sí sola. Cada uno depende del otro. Sin datos, no hay análisis. Sin análisis, no hay aprendizaje. Y sin aprendizaje, la IA no puede funcionar correctamente. Se complementan porque cada uno cumple una etapa del proceso, y juntos hacen posible crear tecnologías más inteligentes y útiles en nuestra vida diaria. Ahora ya sabes qué es la inteligencia artificial, cómo se diferencia de la minería de datos, y cómo todos estos conceptos, incluyendo el aprendizaje automático y el Big Data, trabajan juntos para construir un mundo más conectado, inteligente y automatizado. Gracias. ¿Alguna vez te has preguntado cómo la inteligencia artificial está transformando nuestras vidas? Hoy te presento 2 casos fascinantes: profesores universitarios y programadores de apps. Para los profesores, la IA ofrece herramientas como asistentes virtuales que personalizan el aprendizaje. Imagina un aula donde cada estudiante recibe atención adaptada a sus necesidades. Para los programadores, la IA acelera el desarrollo con generadores de código inteligentes. Esto no solo ahorra tiempo, sino que también reduce errores humanos. Sin embargo, estos avances traen desafíos éticos y de privacidad que debemos considerar. En el futuro, la IA podría redefinir nuestras profesiones, pero debemos ser cautelosos. Concluyendo, la IA y la minería de datos son poderosas, pero debemos manejarlas con responsabilidad. Le damos como conclusión que la tecnología ya no es el futuro, estamos en el presente, en todo. Hoy vivimos como herramientas como la inteligencia artificial, machine learning, la minería de datos y el big data están revolucionando el mundo. En este caso, el tema de la educación. Por ejemplo, los asistentes virtuales ayudan a los alumnos a personalizar tareas. La minería de datos nos permite que a los docentes entender mejor el rendimiento de los grupos, y gracias al Big Data se puede tomar decisiones más acertadas para mejorar todo el asistente educativo. La transformación digital está en marcha, y las escuelas que aprovechan dado los firmes hacia las enseñanzas es mucho más efectiva y personalizable. Gracias.